Buenos días, estudiantes del grado 7.2 del Colegio Integrado Las Mercedes. En el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la democracia, a sus orígenes y a algunas características de este sistema político. Hay muchos tipos de sistemas políticos que se pueden analizar, pero en el día de hoy vamos a adentrarnos en lo que es la democracia, ya que tiene que ver con lo que estamos viendo en este primer periodo que acaba de terminar y que será continuación para lo que viene en el segundo periodo y en la guía correspondiente que se les enviará la siguiente semana. Como nos hemos dado cuenta, hemos visto que dentro de la participación ciudadana, pues está la posibilidad de elegir y ser elegido. Por eso hemos visto las funciones que tienen, por ejemplo, los alcaldes, que tienen los gobernadores, que tienen las asambleas departamentales y los consejos municipales. Pero es necesario entender cómo se ha originado este sistema, ¿sí? Este sistema tiene un origen en Grecia y tiene como característica principal que permite que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones de las ciudades o de los pueblos como tal, ¿sí? De su propia comunidad. Este sistema político surge hace aproximadamente 2500 años y surge como respuesta a la pregunta de cómo se debe gobernar una ciudad, ¿sí? Ya que, digamos, hasta ese momento, pues el sistema político que había predominado era la monarquía, entendiendo a la monarquía como el sistema de gobierno que maneja una sola persona, mono, y kratos, que significa poder, es decir, la monarquía solamente en la monarquía tiene una persona el poder que será el rey, ¿sí? Y como tal, él tiene a disposición tomar todas las decisiones de esa comunidad, llámese económicas, sociales, políticas, ¿sí? Él decide qué se hace y qué no se hace, pero además cuenta con, digamos, una serie de facultades que hacen básicamente que sea su voluntad la que predomine. Ahí no hay voluntad del pueblo, simplemente que el pueblo pasa a ser una serie de súbditos, de personas que están sometidas a la voluntad que tenga pues este monarca, ¿sí? De otra manera, hemos visto que a lo largo de la historia, pues es muy común que quien posee la riqueza, que quien posee las tierras, pues sea el monarca. Y simplemente las personas, los ciudadanos, pues se limitan a llevar impuestos, a llevar su trabajo, a llevar como tal la vida, dependiendo pues de la voluntad que tiene este monarca, ¿sí? Y ahí no hay ningún tipo de participación, sencillamente pues es la voluntad de ese monarca la que impera. Pero entonces los griegos vieron que ese sistema pues como tal era un sistema que no les garantizaba a ellos muchas cosas, ¿sí? Dentro de la monarquía usted sencillamente no tiene derechos porque el derecho se lo da no su condición de ciudadano, sino que se lo da de acuerdo al favor o a la voluntad, como ya lo hemos dicho, de ese monarca, ¿sí? Entonces, dentro de la democracia, usted ya tiene otras garantías que vamos a ir viendo a continuación. La democracia es una palabra que está compuesta por dos palabras griegas, ¿sí? Por una parte encontramos demos, que significa pueblo, ¿sí? Entendiendo el pueblo como la comunidad, como las personas que están en una sociedad, y kratos significa poder, ¿listo? Entonces quiere decir que la democracia es el poder que tiene el poder que tiene el pueblo para decidir, para tomar las decisiones que lo favorezcan siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Que los griegos en su primer momento pues tenían una particularidad y es que dentro del sistema de gobierno que ellos tenían, ¿sí? Que era la monarquía, pues hubo familias muy adineradas, hubo familias que ostentaron el poder, ¿vale? Y los griegos consideraban que los ciudadanos eran aquellos que habían nacido en la ciudad de Atenas, por dar un ejemplo. Ellos no consideraban que los extranjeros ni que los esclavos fueran ciudadanos, ¿sí? Entonces esas clases sociales pues sencillamente no participaban
y no participaban ¿en qué? En la decisión que se debía tomar, ¿vale? Entonces, ellos, los griegos, fueron los primeros que crearon un sistema de participación a través del voto. Y sencillamente para ellos era muy importante el hecho de que todos los ciudadanos debían participar en la democracia. ¿Cómo se participa en la democracia? Básicamente de dos formas. Por una parte, se participa siendo elegido, es decir, como candidato a un cargo público, a un cargo que alguien debe tomar. Entonces, a diferencia de la monarquía, que era si el monarca quien decidía quién poner ahí, generalmente era alguien de su propia familia o alguien que tenía un cargo importante, generalmente basado en la riqueza, pues en la democracia ya funciona de otra forma, ¿sí? Ya alguien que considere tiene el derecho a participar, que considere tiene el derecho de tomar ese cargo por elección, puede postularse. Entonces los griegos consideraban que quien quería gobernar la ciudad, pues debía tener unas características particulares, como por ejemplo era ser honesto, tener el respaldo del pueblo, ser querido, ser amado por el pueblo, pero también pues tener habilidades que le permitieran ejercer correctamente su cargo, ¿sí? Entonces, una forma de participar es a través de la postulación, siendo candidato, pero la otra forma es a través de las elecciones, ¿sí? Entonces, se han postulado algunos para el cargo y el resto de la sociedad tiene el derecho de elegir. En Grecia, entonces fue el primer lugar donde se desarrolló el voto y a través de ese sistema, pues era que los griegos desarrollaban todo el aparato político, ¿sí? En donde ellos podían participar como candidatos o podían participar también como electores, ¿sí? La importancia de este sistema democrático es que de una u otra forma es el sistema que ha llegado a nuestro tiempo, ¿sí? Históricamente, Grecia luego cae como imperio, llega el imperio romano, lo absorbe y en el imperio romano, pues como el mismo nombre lo indica, quien tenía el poder era el emperador, ¿sí? Que en muchos casos era asumido como un ser divino, como en el caso, por ejemplo, de Egipto, donde el faraón era considerado Dios y no se le podía mirar ni siquiera a los ojos porque era castigado con la muerte quien lo hiciera. Pero en el Imperio Romano entonces la voluntad recaía precisamente en ese personaje, en el emperador que muchas veces iba tras las tierras y las riquezas de los pueblos vecinos y entonces eran momentos históricos donde la guerra tenía un gran valor. Pero luego después viene un acontecimiento muy importante que es conocido como la Revolución Francesa y en 1789 los franceses logran quitar la monarquía de su sistema de gobierno, ¿sí? Y ellos dentro de los puntos que pedía el pueblo pues era la instauración de un sistema republicano, es decir, de un sistema en el cual pudiera el pueblo tomar las decisiones, ¿sí? El pueblo quería gobernarse a sí mismo. Entonces ahí es donde vuelven y retoman la importancia de la democracia y hoy en día, pues en la gran mayoría de países hay ese sistema, aunque hay países donde, por ejemplo, todavía gobiernan reyes, donde todavía hay reyes pero no gobiernan, como es el caso de Inglaterra o de España, ¿sí? Y hay sistemas dictatoriales como por ejemplo en los países donde los militares han tomado el poder o simplemente donde quien ostenta el poder pues no abandona el cargo, ¿sí? Como es por ejemplo el caso de Cuba, que tiene un sistema de gobierno que no es democrático porque la gente no participa y llevan el poder casi 60 años, entonces pues ahí podemos hablar ya de un sistema dictatorial. Vamos a ver a continuación algunas características que tenía Grecia en ese momento de la fundación pues, de la democracia. Listo, hablamos de la monarquía, entonces donde es el poder quien tiene el poder, el monarca, el rey es quien ostenta el poder. Sí, la oligarquía es el poder de unos pocos, pero esos pocos generalmente tienen una característica y es que son ricos. ¿Sí? Entonces es cuando el rico se une con su grupo y toma decisiones que por lo general
favorecen a su propia comunidad, olvidándose del resto de la sociedad, ¿sí? Y hablamos de la tiranía, que es cuando los líderes como tal pues defienden propiamente sus intereses, cuando simplemente usan la política no para servir, sino para beneficio personal. ¿Listo? Entonces, hablamos también de que la democracia surge como respuesta a esos sistemas de gobierno en los cuales no hay participación y en los cuales no hay un beneficio para la comunidad en general. Entonces, la democracia tiene una característica muy importante y es que dentro del Estado social de derecho, entendiendo que el Estado social de derecho es la política que maneja un gobierno en procura de garantizar los derechos de sus ciudadanos, por tanto el Estado es el primero que debe cumplirlos. Hoy en día nosotros hablamos de derechos humanos, ¿sí? Dentro de los que pues cabe destacar algunos que están aquí en esta imagen, como es el derecho a la igualdad, ¿sí? Que nadie podrá ser discriminado, que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, que ante la justicia todos somos iguales, que no se nos podrá discriminar por una raza, ¿sí? Que tenemos libertad de expresión, libertad de movilidad, libertad de pensamiento, de credo. No podemos ser obligados a creer en determinadas cosas, nadie nos puede obligar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque como lo vamos a ver dentro de dos clases más, pues los derechos humanos y los derechos del hombre pues deben ser garantizados por los sistemas de gobierno, ¿sí? Entonces, nosotros como ciudadanos debemos tener la posibilidad de desarrollarnos como personas y ese desarrollo pues va ligado precisamente a la libertad que nosotros tengamos, ¿sí? Entendiendo que no solamente somos libres por el hecho de no estar de pronto en una cárcel, sino que somos libres en la medida en que a nadie se le puede restringir sus derechos. ¿Listo? Entonces vamos a entender que los derechos tienen mucho que ver con el sistema de gobierno, porque si nosotros lo miramos, por ejemplo, en los países donde han habido dictaduras, vamos a hablar en este momento de Chile, pues es donde se violentan todos los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, en Chile el gobierno para evitar que hubiera protestas cerró la universidad por más de 7 años, entonces no había universidades y la gente no podía ir, ¿sí? Se empiezan a perseguir a todos aquellos que se oponen al gobierno. En algunas dictaduras, por ejemplo, como es el caso de Corea del Norte, allá no existen las redes sociales para que la gente no opine en contra del gobierno y quien se atreva a opinarlo, pues tiene la mala fortuna de que va a ser probablemente capturado y pasará mucho tiempo o en la cárcel o sencillamente pues va a ser desaparecido, ¿sí? Entonces, los sistemas democráticos se basan, como sistemas sociales de derechos, se basan precisamente en eso. Sistema social quiere decir que van en procura del beneficio de toda la comunidad y de derecho porque se les van a garantizar los derechos. ¿Listo? Ya que eso sea o no sea real, pues ahí ya dependerá mucho de cada situación en particular, ¿vale? La democracia, entonces, vamos a resumirla como la participación del pueblo en la toma de decisiones. Pero hay varios tipos de democracia, ¿sí? Encontramos una democracia directa que consiste en que cada individuo, cada persona será partícipe de las decisiones que se toman, ¿vale? Entonces pensemos, por ejemplo, que estamos en el salón de clases y vamos a organizar una actividad, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, vamos a celebrar un día especial, un cumpleaños de todos los estudiantes del curso, ¿sí? Ahí todos pueden participar. Alguien va a poder decir una opinión, otro va a poder decir que quiere poner de pronto cierto tipo de música, otro va a poder quedar encargado de comprar los caramelos, los dulces, otro traerá la torta, otro recogerá el dinero y todos pueden participar, ¿sí? Todos van a dar su opinión. Probablemente no vamos a estar todos de acuerdo, pero por lo menos sí se va a dar una opinión de lo que se piensa.
de lo que se cree, de lo que consideran debería hacerse para que sea lo mejor para todos y salga una fiesta muy bonita. ¿Sí? Entonces, la democracia directa le da la posibilidad de que cada individuo de la sociedad pueda participar en la toma de decisiones. A diferencia de esta democracia, pues encontramos la democracia liberal, donde de pronto todos podemos participar, ¿sí? Pero como somos tantos habitantes en un país, por ejemplo en Colombia somos casi 50 millones de personas, pues nosotros no podemos tomar una decisión en 50 millones de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La democracia liberal lo que nos permite es postular un representante como un vocero de nosotros, ¿cierto? Y él será quien en la toma de decisiones, que dependiendo del caso, si es por ejemplo en el consejo, si es la alcaldía, la gobernación o ciertos cargos públicos como la presidencia, entonces nosotros nombramos un representante, nombramos un vocero. En el caso del salón, por ejemplo, es el representante de curso. No pueden participar todos los 20 estudiantes. Entonces nombran uno y lo nombran a través de la elección, a través del voto o del sufragio. Entonces ese estudiante va a ser quien los represente a ustedes y quien tome las decisiones pensando en el bienestar de ustedes como estudiantes del curso. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí entonces la democracia liberal ya no es de forma directa. ¿Sí? Yo simplemente participo escogiendo un representante, ¿sí? Entonces ahí vienen los candidatos, escojo uno, voto por ese y espero que él tome la mejor decisión. ¿Sí? Muchas veces ocurre que ese representante pues toma decisiones que de pronto me van a dejar insatisfecho. ¿Sí? Van a tomar decisiones que no beneficien al pueblo que lo eligió. Pero pues ese es uno de los riesgos y de las desventajas que tiene esta democracia liberal. Pasamos a la siguiente, que es la democristiana, o en algunos lugares la denominan como la democracia religiosa, y es aquella que existe porque se han tomado las decisiones no desde un punto de vista de los derechos que beneficien a la comunidad, sino que se basa en una creencia religiosa. En este caso, pues ponemos aquí el ejemplo de los cristianos, pero también existen democracias como por ejemplo en Irán, donde la democracia es muy marcada por la religión, ¿sí? Entonces, más que beneficiar y buscar los derechos, el cumplimiento de los derechos y demás, pues se hace desde un punto de vista religioso, es decir, desde un punto de vista del pecado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allá no existen tabernas o tomar licor en lugares públicos no es solamente un delito porque lo consideren como algo negativo para la comunidad, sino que lo consideran un delito porque dentro de sus creencias consumir alcohol pues es un pecado, ¿sí? Entonces estas democracias no solamente se basan en el beneficio de la comunidad a través de unos derechos, sino que se basan en el no pecar, ¿listo? Entonces es una democracia que de una u otra manera no vincula a toda la comunidad porque hay personas que sencillamente no tienen esa creencia o algunos pues no tienen ningún credo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de que todas las decisiones se toman con base en una misma creencia, pues de una u otra manera se le vulneran los derechos a aquellos que no quieren participar de esa creencia o sencillamente pues están en contra de lo que se predica. Encontramos también una democracia indirecta o representativa, ¿sí? Que también tiene unas características y es que aquí se eligen a aquellas personas que tienen un perfil idóneo para poder representarnos, ¿sí? De una u otra manera es muy parecida a la que veíamos en un principio. Vamos a mirar acá para terminar este cuadro comparativo entre lo que es la democracia directa y la democracia representativa, ¿sí? Entonces, en la democracia directa encontramos pues que cada uno de los personajes toma una decisión, ¿sí? Y se tiene en cuenta la participación de todos los integrantes.
Por eso es que esta democracia directa casi no funciona en ningún lugar, salvo en que sean comunidades muy pequeñas, porque es casi imposible darle la palabra, por ejemplo, en un debate o en una asamblea a 1000 personas, porque cada uno va a tener un punto de vista y será extremadamente complejo llegar a un acuerdo. Mientras que en la democracia representativa, pues se pueden postular personas que asuman la responsabilidad de representar a aquellos que han votado por ellos y esas personas pues sencillamente podrán debatir. En Colombia nosotros tenemos una democracia representativa, ya que nuestro gobierno, sí, nuestra parte gubernamental, nuestra parte legislativa y nuestra parte democrática está basada en que nosotros elegimos a una persona, él va en representación de nosotros y entre todos los representantes de las distintas regiones o de las distintas comunidades, ¿sí? Por ejemplo, si lo hablamos en un sentido como es el Senado, donde hay representantes, o la Cámara de Representantes, donde hay representantes de distintos departamentos, pues esos son los que se han elegido ahí y ellos serán los que tomen la decisión, ¿sí? Entonces, en Colombia existe es el sistema representativo. Bien, estudiantes, entonces espero que esta explicación les haya permitido tener un poco más claro. Vamos a mirar a continuación lo que es la actividad que deben entregar en el transcurso de esta semana que viene. Dice la actividad 6, entonces es con base en un cuento, el cual encontramos aquí arriba. Se llama Juan y la democracia. Es un cuento bastante corto. Ustedes lo van a leer y van a responder las preguntas que aparecen a continuación. ¿Sí? Son preguntas muy sencillas que no implica que ustedes deban buscar respuestas en internet o en algún otro lado. Sencillamente ustedes van a hacer un análisis, ¿sí? Ustedes piensan muy bien las respuestas y me las dan ahí. Eso sí, por favor, siempre explicando, dando unos argumentos, no se limiten solamente a dar respuestas, como por ejemplo en la pregunta C, que dice por qué son importantes esas cualidades, y usted me dice por qué así y ya, se limitan solo a eso, ¿no? Entonces vamos a dar buenas respuestas porque ustedes pues ya están en el grado séptimo, ustedes tienen todas las habilidades para poder hacer un muy buen análisis. Y el trabajo grupal número 7 es, según lo visto en el periodo, invente por lo menos 5 coplas referentes a los temas vistos. Entonces ustedes observen muy bien los temas y cada uno me va a establecer 5 coplas, ¿vale? Inventadas, por favor, nada que sea sacado de internet. Y el punto 2 dice, con sus palabras, haga un resumen de los temas vistos. Ojo chicos, aquí no se trata de pronto de hacer un resumen copiando lo mismo que está en la guía. Ustedes leen los temas que ya se supone lo hicieron y me van a contar, ¿sí? Con sus propias palabras, qué es eso, qué fue lo que aprendió, ¿vale? Y me van a decir cómo cada uno de esos temas, pues le va a servir a usted dentro de su vida diaria, bien sea para desarrollarse en comunidad, bien sea para su vida familiar o demás. Entonces, chicos, espero que les haya servido. Cualquier inquietud, por favor, manifiéstenla a través del WhatsApp, cualquier pregunta que tengan y de esa manera pues yo les estaré dando respuesta. Espero que tengan un feliz día, un feliz fin de semana junto a sus familias. Éxitos.